Su hermano Arturo es pastor titular de la iglesia Lirio de los Valles, cerca de aquí, en Alajuela, Costa Rica. No está tan lejos, realmente son poco más de 4 horas de vuelo desde acá, ¿no? Entonces no están tan lejos. Entonces, finalmente es una bendición que esté aquí. ¿Y qué le parece si pedimos juntos que Dios bendiga a este siervo suyo, para que la unción de su Espíritu sea sobre nosotros? Padre, gracias, Padre, por tu bendición. Gracias porque eres tú quien hace todas las cosas de acuerdo a tus propósitos. No hay nada que ocurra al azar, Señor. Todo ocurre de acuerdo a tu propio plan. Bendecimos, Señor, tu nombre, y queremos disponer nuestra vida en esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra. Usa a tu siervo, que la unción, la guía de tu Espíritu, Señor, sea quien le ilumine, y sé tú, Señor, quien ilumine a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, para que sea tu palabra y tu voz, Señor, la que podamos escuchar. Que tu consejo, Señor, llegue a nuestra propia vida, y así podamos, Señor, aprender lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pastor, por favor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana, y quiero que primero Anita tenga unas palabras de saludo para todos ustedes. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Ha sido una semana de bendición para nosotros, conocerle, disfrutar, crecer juntos en la palabra del Señor. De verdad que nos vamos para Costa Rica el día de mañana, Dios primero, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo, y gracias por cada detalle, por cada expresión de cariño y de amor. De verdad que los llevamos en el corazón a todos. Dios me les bendiga mucho. Gracias. Bueno, hermanos, estamos ya a punto de terminar esta jornada de casi una semana de compartir con ustedes, con el liderazgo de esta iglesia y otras congregaciones, y estamos profundamente agradecidos primeramente con el Señor por la oportunidad que nos ha dado, con el pastor Francisco Limón, que ha tenido la confianza de ceder la posibilidad de ministrar en esta casa desde este púlpito, al liderazgo y al cuerpo de ancianos, ¿sí?, de esta iglesia, por las múltiples detalles, deferencias que han tenido con nosotros. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Es la primera vez que voy a predicar en esta iglesia con lo que es la congregación, y le agradezco al Señor esta maravillosa oportunidad. Sé que algunos no nos conocen. Anita y yo somos pastores en Costa Rica, en Alajuela. Hace 36 años Dios nos llamó a fundar esta iglesia, y ahí hemos estado desde el primer día que empezó como una célula en la sala de una casa, hasta el día de hoy, y Dios ha hecho que este ministerio crezca y se ha extendido a muchas otras partes y a otras iglesias. Tenemos una familia de 3 muchachos que ya hoy se casaron los 3, y nos han dado 3 nietos maravillosos, uno por cada hijo. Así es que Anita y yo estamos viviendo uno de los tiempos más extraordinarios, solamente diferente, pero muy preciosos en nuestra vida. Ya mañana volvemos a Costa Rica, tenemos unos compromisos allá, y luego otros que serán fuera del país en estos próximos días. Pero México me encanta este país, me encanta esta cultura. He venido ya 5 veces, y el Señor me ha permitido hacer unas giras por 8 estados de este enorme país de países, le digo yo, porque todos los estados es como si estuviera uno a veces en otro país, aún dentro del mismo México. Así es que estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que me han dado, y quiero redimir el tiempo. Y en mi corazón, de tantos sermones que pude haber escogido, me pareció pertinente el de esta mañana. Le he pedido mucho al Señor que, más allá de la iluminación que pueda siempre traer la palabra del Señor, no seríamos
tan fructíferos si la palabra de Dios solo ilumina el intelecto, pero no afecta de alguna manera nuestras emociones o reta nuestra voluntad. Y cuando digo no afecta nuestras emociones, la que quiera, enojarse, gritar, llorar, reírse, pero emociónese. Emocionémonos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también fue dada para afectar las emociones que Dios nos dio. Y a veces la palabra nos pondrá contentos, pero no nos esperemos si un día la palabra nos confronta y nos hace sentirnos mal y nos ponga a reflexionar y a veces sentirse uno como miserable. Pero la palabra de Dios siempre tiene una palabra de esperanza y que nos dice que hay una oportunidad, que en Cristo, el Dios suyo, el Dios nuestro, es un Dios de las segundas oportunidades y que siempre en Él es posible un borrón y cuenta nueva. Pero tampoco sería tan importante si solo nuestra mente se iluminó, o sea, aprendí algo nuevo y me emocioné un poquito, si no fui desafiado a hacer cambios y si no hice cambios en nuestra vida. Eso nos convierte sencillamente en parte de la masa, y Dios nos ha llamado a hacer la diferencia, y la diferencia solamente pueden hacerlo aquellos y aquellas que se esfuerzan por la gracia de Dios a aplicar la palabra de Dios, a practicarla, a vivirla, porque a fin de cuentas las únicas partes de la Biblia que bendicen a alguien, las únicas partes de la predicación de la palabra de Dios que bendicen al individuo, no son las que oyen y las que saben y con las que se emociona, sino las que practicamos. Esas son las que al final y a la postre van a bendecir nuestras vidas. El tema de hoy tiene como título: Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestro lado. Esta porción bíblica que ha leído Joel es lo que yo llamo el pináculo en el libro de Romanos. Exactamente en la mitad del libro de Romanos aparece lo que acaba de leernos Joel en esta versión. Yo voy a utilizar la Reina Valera, usted utilice también, y vamos a hacer de repente comparación en la casa. Pero cuando yo leo estas 5 preguntas en retórica que el apóstol Pablo hace, todas estas 5 me hacen resumir y decir: esta es mi realidad, Dios está de mi lado. Yo quiero que le digas a tu vecino al lado: Dios está de su lado. ¿Usted lo cree? Ok, dígale al de lado: Dios está de tu parte, Dios está de tu lado. Pero no la persona que está sentada a la par suya. No, Dios está de tu parte, Dios está de tu lado, Dios está de tu lado. Esa es la gracia de Dios. Hay muchas definiciones, desde las más técnicas hasta las más teológicas, y yo puedo darle hasta 5 definiciones teológicas y técnicas de la gracia de Dios. Voy a decir algunas 2 o 3, pero la verdad es esta: que el común de los hermanos que se reúnen en nuestra iglesia necesitamos entender en la práctica, no en la técnica, en la práctica, qué es la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso podríamos decir gracia, del griego yairé, más técnica, significa el favor de Dios no merecido. ¿Les parece esa? Está interesante. Gracia, todas las riquezas de Dios a expensas de lo que Cristo hizo. Muy teológica. Gracia, cuando Dios me da lo que no me merezco. Gracia, ahí un poquito más coloquial. Y a la mexicana: Dios está de mi lado, Dios está conmigo, no está enojado conmigo. Si soy su hijo, si soy su hija, Dios no está enojado conmigo. En el Nuevo Testamento, Cristo revolucionariamente, cuando le preguntan: Señor, enséñanos a orar, gente que sabía orar, ¿por qué gente que ora 3 veces al día como judío le pide a Jesús que le enseñe a orar? Porque ellos a lo largo de 3 años y un poquito se dieron cuenta que Cristo oraba diferente. Enséñanos a orar. Y Jesús empieza de una manera revolucionaria. Para usted y para mí se ha vuelto trivial el Padre Nuestro. Es una trivialidad que en algún momento hasta lo hicimos repetitivamente, y lo digo con todo respeto y cariño. El Padre Nuestro fue utilizado durante siglos como una oración de penitencia.
Pero el Padre Nuestro no es ninguna oración de penitencia. El Padre Nuestro es la mejor oración que alguien puede decir, porque empieza diciendo Padre Nuestro. Lo que Jesús está diciendo no es ninguna otra cosa sino que esta: quiero enseñarles a orar, pero para que ustedes sepan orar necesitan cambiar su mentalidad con quién están hablando. Quiero que a partir de hoy, cuando estén hablando, cuando estén orando, cuando oren y hablen con un Padre que es Dios, pero es un Padre. Luego Él se extendería más adelante y le dice a sus discípulos: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un huevo, le da una serpiente? Si ustedes, siendo malos, le dan las mejores cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que ustedes le pidan? Yo tuve dificultades muy serias en relacionarme con un Dios creador, con un Dios eterno. Tuve dificultades muy grandes en relacionarme con un rey. Tuve dificultades muy serias en relacionarme con un Dios al estilo nuestro, con barba blanca, con pelo blanco, sentado en un trono, listo para castigarme. Pero cuando yo aprendí que Él es mi Padre Celestial, y saber yo qué tipo de padre soy, que a pesar de que soy un pecador, mi querido hermano y hermana, yo sé el tipo de padre que yo soy. Me doy, me entrego, me vacié por ellos. Hoy se me casaron todos. El mayor cumplió esta semana pasada 33 años y todavía para mí sigue siendo mi Arturito. Tiene 33 años, es un licenciado, es un hombre, un profesional. Tiene un hijo maravilloso que se llama Felipe. Y cuando yo lo abrazo delante de su esposa, debo de tener la prudencia, porque sí, hermano, aunque se ha casado y ahora le pertenezca a su esposa Laura, él sigue siendo mi chiquito. Y cuando veo a Andrés con sus 30 años, él sigue siendo mi chiquito. Es más, son más altos que yo, son más fuertes que yo, tienen mucha vida, estudiaron más de lo que yo pude haber estudiado, pero seguirán siendo mis chiquitos. No importa dónde vayan, no importa dónde estén, no importa lo que logren o no puedan lograr, ellos son siempre mis bebés. Y tengo una menor de casi 28 años, también otra profesional igual que Andrés y Arturo. Me ha dado una muñeca maravillosa de 1 año y 10 meses que se llama Emma. No importa si ahora ellos son papás, no importa si los manda la mujer o los manda el hombre. A mí eso no es un tema que me vaya a representar un problema. Solamente sé una cosa: siempre seguirán siendo mis hijos. Y ellos siempre me siguen diciendo papi, a un viejo de 54, y a su mamá mami. Cuando yo entendí que yo no hablo necesariamente, aunque Él lo es, con el Dios eterno, creador de todo lo visible o invisible, que es mi papá, la oración para mí dejó de significar una penitencia o un sacrificio y se convirtió en una conversación entre dos personas que se aman. La oración no es un castigo que el Señor le dejó a la iglesia. La oración basada en la relación de padre e hijo, mi querido hermano, es la conversación entre dos personas que se aman. Y usted de alguien tuvo que enamorarse algún día, o está enamorado de alguien, y sabe que cuando usted está enamorado no tiene dificultades en hablar con él o con ella, y quiere hablar con él y con ella. Pero ¿quién podrá enamorarse de alguien, a menos, en cuanto a Dios se refiere, a menos que lo concibamos como papá? Y así es como Dios quiere que usted lo conciba a Él. Así fue como Jesús dijo: yo quiero, ustedes me están diciendo que les enseño a orar. Este es el fundamento de la oración. Cuando oren, digan Padre nuestro. Yo no sé qué tipo de papá usted tuvo, y de repente va a tener dificultades si no te sacas de tu mente tal vez la imagen de un papá ausente, grosero, agresor. Pero ese no es el tipo de padre que es Dios.
Él es un Padre amoroso. Diga conmigo: amoroso, constante. No los oigo. Constante, permanente. Él nunca amanece de mal humor como amanecen los papás de aquí. A veces amanece uno. Él no amanece hoy amándolo mucho y mañana amándolo poco. Él no cambia. Él no tiene días malos. Es un Padre constante, amoroso, eterno, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Pablo hace 5 preguntas en Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. Lo primero que Pablo pregunta es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, y esta es la pregunta, ¿quién contra nosotros? Pablo nos está haciendo una pregunta, les dije, pero empieza preguntando: ¿qué pues vamos a decir a esto? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Tienes que responder: ¿qué vas a decir a eso? Yo quiero que usted responda a su estilo. Aquí estoy yo repitiendo una pregunta de Pablo: ¿qué vas a decir a esto? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué vas a decirle a eso? ¿Ah? Nadie. ¿Qué más podrías decir? Porque yo sé lo que responderían aquí, con todo respeto, si digo que ganó el América o que ganó el equipo de la simpatía de uno. Yo sé lo que dice el fanático. Pero yo estoy diciéndoles a ustedes: ¿qué van a decir a esta verdad? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más allá de un amén, más allá de un aleluya, ¿qué vas a decir ante esta gran verdad? Que nadie puede estar contra usted. Hay una que me gustó mucho: gracias. ¿Cuál? Gracias. Hay muchas cosas en la vida que van a estar en contra tuya. Y aquí el apóstol Pablo hace 5 preguntas. Después usted en su casa puede desmenuzar mejor esto. En 1 Juan capítulo 4 versículo 4 dice: amados hijos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué vas a decir a esta verdad? Si Dios está contigo, hermano, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué es lo que ahorita usted y yo estamos manejando que está en contra de nosotros? ¿Qué está en contra de usted esta semana? Este primer día de esta semana, ¿qué es lo que estás manejando en contra tuyo? Tenés que abrazar esta verdad, encarnarla en tu corazón, que se convierta en un tatuaje de tu vida. Dios está conmigo, nadie podrá contra mí. Eso significa que usted y yo siempre podemos contar con el poder de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que el que es nacido de Dios no seguirá pecando. Gracia significa que usted puede contar con el poder de Dios. El poder de Dios no es para algún iluminado suertudo por ahí. El poder de Dios no es para alguien que tiene muchos años de academia. El poder de Dios no es solo disponible para quien tiene 40 años de haber estado en el cristianismo. El poder de Dios no es solo para ministros. El poder de Dios es para todos aquellos y aquellas que han recibido la gracia de Dios en su corazón. El poder de Dios está a tu disposición. Es el poder de Dios el que usted y yo necesitamos, y la palabra de Dios dice que usted y yo podemos contar siempre con el poder de Dios. La segunda pregunta que hace Pablo en estos versículos es: el que no escatimone a su propio Hijo, y esta es la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay un principio en el derecho, en derecho penal, era un principio del derecho romano: el que puede más, puede menos.
Si alguien pudo hacer lo máximo, puede hacer lo mínimo. Yo no sé cuál es el gigante que usted está enfrentando en esta semana, pero aquí dice, después de decir que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, aquí dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es nadie. Y de agradecer a Dios, porque lo que usted ahorita está en contra suyo, escúchame, hombre, escúcheme, hermana, con todo respeto, lo que ahorita está en contra suya, la palabra de Dios dice que nadie puede estar en contra tuya. Tú cuentas con el poder y la gracia de Dios, pero tienes que apropiar y tomar autoridad de ese poder que ya Dios nos dio. No está supuesto a ser pedido, vino sobre usted a partir del momento en que sos hijo e hija de Dios. Y luego la segunda pregunta es: si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él? Y aquí dice todas las cosas. Eso significa que usted y yo podemos contar siempre con la provisión de Dios. Diga conmigo, cosas. Hay gente que cree que a Dios solo le interesa darnos lo espiritual y lo eterno. Claro que eso es importante, pero en este mundo usted y yo necesitamos cosas. Tu trabajo es una cosa, el carro es una cosa, la casa es una cosa, el salario es una cosa, la ropa son cosas. Y aún así la palabra de Dios dice: si no escatimó en darnos lo máximo a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las cosas? Nosotros nos preocupamos, nos enfermamos, perdemos hasta la razón por cosas. Es por eso que el apóstol Pablo diría en una oportunidad, creo que a los filipenses: no hago caso de ninguna cosa. No haga caso de cosas. No hago caso de ninguna cosa, solamente hago una cosa. Caso y cosa, muy parecido. No hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe la carrera, como Dios dijo. No haga caso de las cosas, solo hago una cosa, que era la única cosa que Pablo hacía. ¿Ah? No, él dice ahí: no hago caso de ninguna cosa, solamente hago una cosa. Él dijo, fue esta: olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo se llama usted, señora? Leonor. Si te dio a su Hijo, te va a dar las cositas. Todo. Si te dio a su Hijo Felipe, con el Hijo están las cositas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de Mateo 6 son tres cosas: abrigo, techo y comida. Si hay riqueza, yates, carros y fincas y negocios, eso es extra. Pero la promesa de Dios es que para sus hijos hay tres cosas garantizadas si le buscan: abrigo, techo y comida, que es lo que en el contexto de Mateo 6 dice: tienen las aves. Mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, pero aún no les falta nada. Tienen donde hacer nido, siempre tienen gramita para hacer sus nidos, y si no agarran plástico o papel, siempre tienen una lombricita, siempre habrá una guayaba por ahí, pero ningún pájaro se muere de hambre ni de frío. No valéis vosotros más que un zanate. No valéis vosotros más que un pajarillo, dijo Jesús. No valéis vosotros más que un pajarillo, hombres de poca fe. Romanos 8, 29 31 en adelante nos dice que usted y yo podemos estar seguros, número uno, que si Él está con nosotros,
¿quién podrá estar en contra nuestra? Y lo segundo que nos dice es: si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas? Algunos de ustedes en esta mañana estarán preocupados porque no saben si mañana habrá trabajo. Vivimos en un mundo de constante cambio, donde la economía es muy volátil, donde de repente, por una mala decisión de nuestros gobiernos, una transnacional decide llevarse todas las empresas de Costa Rica para la India, o las de México para la China. Los latinos estamos viviendo una sociedad de miedo. Dentro de los principales 500 miedos tradicionales, hay 10 principales que la mayoría tenemos, y uno de ellos es perder todo lo poco o lo mucho que tenemos. Y escúcheme, el miedo a perderlo todo no es solo de gente rica, es de gente pobre. Todo el mundo tiene miedo de perder lo poco o lo mucho que tiene. Pero Jesús dijo, en más de 365 veces en la Biblia, el Dios de los cielos dice: no temáis, no tengáis miedo. Una vez al día usted puede levantarse diciendo: para mí hoy, en alguna parte de la Biblia, Dios me dice: no tengas miedo. Gracia es que Dios está de mi parte, y me lo demuestra diciéndote que nada puede estar en contra tuyo, porque Dios está con usted. Nadie puede hacerte daño. Y lo segundo que nos dice es que puedes contar con la provisión de Dios, además de su poder, con su provisión, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos da. Si pudo lo más, puede lo menos. Número 3, gracia significa que puedo contar con el perdón de Dios. Las 5 preguntas tienen una respuesta que empieza con P: poder de Dios, provisión de Dios y el perdón de Dios. Esta es la pregunta. La tercera aparece en el verso 34. ¿Quién condenará a los escogidos del Señor? Jesucristo, quien murió y más que eso, resucitó, está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién puede condenar? El libro de Romanos empieza en el capítulo 8 sin condenación. No hay ninguna condenación. Diga conmigo: no hay ninguna condenación. La Biblia dice que el que hable conforme a lo que está escrito. No hay ninguna condenación. Diga conmigo: ninguna. Y ninguna en inglés, en español y en chino, ¿qué significa ninguna? Significa ninguna, significa nada. No hay condenación para el que está en Cristo. Gracia significa, por lo tanto, que yo he sido perdonado. Gracia significa que puedo contar con su poder. Gracia significa que puedo contar con su provisión. Y gracia significa que puedo contar con el perdón de Dios. Porque Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo. ¿Qué es interceder? Orar. Yo sé que hay gente, créame hermano, yo tengo gente que ora por mí todos los días. Oran por mí más de lo que yo oro por mí. Por la gracia de Dios, mucho tiene que ver con gente que me ama y ora por mí. No pueden darme nada y no tienen por qué hacerlo, ni quiero tampoco que lo hagan, pero me dan lo más importante, la oración de ellos. Está comprobado, dicen los médicos, que una persona en el hospital internada, al saber que hay gente, ojalá toda una iglesia, orando por ellos, su proceso de recuperación y anímico es mejor que cuando alguien sabe que nadie ora por él. Es por eso que ahora la gente, aunque no sea de nuestra fe, pide la oración. Porque la oración, más allá si nos curamos o no, la oración tiene un poder extraordinario para traer bienestar al hombre interior. Tuve un amigo pastor, ya está con el Señor, el pastor César, venezolano.
Y este hombre todos los días a las 4 de la mañana oraba por mí y por todos los pastores de Alajuela. Los pastores de Alajuela perdimos a uno de los hombres más extraordinarios que había a sus 90 años. Se levantaba a las 4 y César oraba. El viejo César, si usted le daba una petición de oración y por alguna razón a usted se le olvidaba contarle que ya había sido resuelto, duraba hasta un año después siguiendo pidiendo, Francisco. Y se lo topaba uno, pastor, con una memoria este viejo. Pastor Arturo, ¿cómo le fue con aquello? Ay, hermano, yo no le conté. Ya, todavía estaba orando. Así que yo me he sentido siempre muy respaldado. Ahorita mismo yo sé que hay gente que está en el culto en Alajuela a punto de empezar en nuestra iglesia y está orando por mí porque me aman. Y eso me hace sentirme muy bien. Pero hay alguien que pasa orando por mí las 24 horas. Dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre orando por usted. Eso es gracia. Yo no lo estoy inventando. Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros. Eso se llama gracia. ¿Qué pues diremos a esto? Que podemos contar con el poder de Dios, que podemos contar con la provisión de Dios y que podemos contar con el perdón de Dios. ¿Qué vamos a decir a eso? Más allá de aleluya, más allá de amén, más allá de gracias, hay que hacer algo, hermano. Con semejante Dios amoroso, con semejante derroche de gracia, tenemos que dar nuestra vida y ni aún así podemos pagar la bondad y la misericordia de Dios. Es por eso y por mucho más que todos nosotros debiéramos de vivir humillados siempre delante de la presencia de Dios y no permitir que ningún tipo de arrogancia u orgullo nos llene nuestro corazón, porque todo lo que somos, lo que tenemos o lleguemos a ser solo será por la infinita gracia y misericordia del Dios eterno que está en los cielos. Y si hay algo, mi querido hermano y hermana, que usted y yo necesitamos, es el poder de Dios. Necesitamos la provisión de Dios, pero si hay algo que vamos a necesitar siempre es el perdón de Dios. Llega un momento, mi querido hermano Tolo, que lo que uno pensaba que si no lo tenía no viviría, descubre uno que no era cierto. El otro día estaba hablando, soy pastor asesor de la Fraternidad de Hombres de Negocios en el sector de Alajuela, de nuestra provincia, donde hay gente rica y gente pobre, pero este sector de hombres de negocios, acabo de estar reunido hace unos días con uno de ellos que es uno de los hombres más ricos de todo Costa Rica. Solo en caballos tiene más, escuche esto, de 2,000 millones de colones, que son como 3 millones de dólares en caballos. Un hombre tan sencillo y tan humilde, yo he visto mejor que él. ¿Y ustedes creen, hermanos, que una persona millonaria por tener muchos millones significa que tiene paz financiera? Conozco, este hombre de quien les hablo sí la tiene. Conozco millonarios sin paz financiera y conozco gente muy pobre sin paz financiera. Conozco gente rica con paz financiera y conozco gente pobre y hasta con necesidad con paz financiera. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la gracia de Dios, no con cuánto billete usted tenga. Y como uno llega a aprender que hay cosas en la vida que pensó que sin ellas no podría vivir, y luego descubre que hay valores más grandes, porque usted con plata puede comprarse un hospital, pero no puede comprar salud. Usted con plata puede comprarse, gracias hombre, usted con plata puede comprarse una cama más confortable del planeta, pero no puede comprar sueño. Óigame, esto es tan cierto que usted con plata puede comprar una iglesia con todo pastor, pero no puede comprar el cielo. Aunque la Biblia dice que el dinero sirve para todo,
lo que realmente sirve es vivir en la gracia, en la bondad y en la misericordia de Dios. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Y aunque no quieran, se los voy a decir. Todos ustedes hoy andan estrenando, ¿sí o no? Leonor, me extraña que tan guapa que andas. Claro que andas estrenando. ¿En qué pensaron cuando yo dije que todos ustedes andan estrenando? ¿Saben qué pensaron? En ropa. Pero a partir de hoy vamos a cambiar la mentalidad. Hoy usted, según la Biblia, oiga lo que dice: nuevas son cada mañana las bondades y las misericordias del Señor. Usted hoy anda estrenando una nueva bondad, una nueva misericordia, una nueva muestra del amor y de la gracia de Dios. Usted anda estrenando, señora. ¿Sí o no? Y más vale que te levantes todos los días diciendo: pues este pantalón lo compré en 5 pesos hace como un año, pero ando estrenando una nueva bondad. Es cuestión de abrir los ojos para descubrir, hermano. Cuando alzo a uno de mis nietos y me vuelven a ver con esos ojos que todavía tienen intacta la imagen de Dios en ellos. Usted no, yo cuando lo veo a usted a mí, uy, cuidado. Pero cuando tú alzas un bebé recién nacido, ahí tenés intacta, todavía está intacta la imagen de Dios en esa criatura. Y cuando esos ojos profundos de nieto o de hijo te vuelven a ver en el contexto de que hoy estoy estrenando la gracia de Dios, no tienen ustedes una idea cuántas veces la mirada de un nieto mío me ha levantado el ánimo en un día gris. No necesitarás que un director de culto, predicador o pastor sea el que te anime, porque te levantaste en la mañana para ir al culto, ya no preguntando qué iré a recibir, sino vendrás a decir: ¿qué puedo darle yo a Dios y a la gente? Gracia significa que puedo contar con el perdón de Dios. Número 4, gracia significa que puedo contar con la protección de Dios. A la pregunta: ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá acusarnos? A los escogidos, a los elegidos de Dios, Pablo responde la pregunta: Dios es el que justifica. Usted y yo tenemos todavía muchas cosas que no le agradan a Dios. No hay ninguno en esta sala, con todo respeto, que se pase un solo día en blanco y no le haya fallado al Señor. Pecamos haciendo cosas y pecamos cuando no hacemos cosas. La Biblia dice que aún haciendo lo que Él nos dice que hagamos, somos inútiles siervos. Hemos de presentarnos ante el Señor como lo que somos, pecadores perdonados. Gracia significa que puedo contar con su poder, con su provisión, con su perdón y con su protección, porque usted y yo vivimos en un mundo real, pero no somos a veces conscientes que hay un mundo espiritual gobernado por Satanás y los demonios. Que el Señor los reprenda. Y ahí es donde yo veo la gracia de Dios protegiéndome de los ataques. El otro día le pregunté y he desafiado en muchas partes a algunas personas, con todo respeto, y les he dicho: díganme en qué parte de la Biblia dice que Satanás es todopoderoso, y yo me la como esa Biblia. El poder que muchas veces la gente le da a Satanás es el que le damos por miedo, por falta de conocimiento. Pero la Biblia dice: a partir de la muerte de Cristo para acá, Satanás ha sido ya vencido. En Juan capítulo 12, cuando Cristo le dice a sus discípulos: para esta hora he venido al mundo, ya mi hora ha llegado, ¿y qué le diré al Padre? Apártame de esta hora. No, porque para esta hora vine al mundo. Y Cristo interrumpe el mensaje y hace una oración a Dios y le dice: Padre, glorifícate. Y en tercera oportunidad, porque fueron 3 veces que el cielo habló, el Padre habló audiblemente, en tercera oportunidad le dice: me he glorificado y me glorificaré más. Y oiga lo que dice más adelante. Y Jesús se vuelve y le dice a sus discípulos: la voz que acabáis de oír, porque ellos decían: fue un trueno, y otros decían: fue un ángel. Y Cristo le dice: no, la voz que ustedes acaban de oír no fue por causa mía, fue por causa de ustedes, porque la hora ha llegado en que este mundo será juzgado y Satanás será echado afuera. Satanás fue echado afuera. Satanás es un león
sin dientes. Yo estoy sorprendido con el cristianismo de hoy, que vive maravillado con lo que el diablo hace y apenas conscientes de la existencia de Dios. Es al revés, conscientes de que el diablo existe, pero maravillados de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hará la diferencia entre ser victoriosos incluso sobre los poderes de las tinieblas. Gracia significa que cuento con la protección del Señor. En días atrás mi familia fuimos víctimas de unos maleantes, de unos hombres violentos armados que entraron a la casa de mi hijo y hasta amenazaron con matar a su esposa y a mi bebita, a mi nieta de 3 meses de nacido. Fue un trauma terrible. Pero ver a mi hijo 2 días después, un domingo como hoy en la mañana, hace 15 días, dar el testimonio en la congregación para testificar que más allá de lo que se perdió, que fue muchos miles, el carro nuevo se lo llevaron. Se llevaron todo, hasta el salario de él de esa quincena, todo, su reloj, su teléfono, la computadora, ropa de la bebé, todo. Y ver a mi hijo con una elegancia en el púlpito el domingo. No habían pasado 72 horas, decir y reconocer: Dios nos protegió. Podríamos estar lamentando algo terrible, mi familia podría estar lamentando algo terrible, yo tal vez no podría estar aquí, no tendría posiblemente ánimo. ¿Sabe por qué? Porque gracia significa que puedo contar con la protección de Dios. Y usted me dice: ¿y por qué no los protegió de que no les robaran las cosas? Porque son cosas. Pero mi hijo, mi nuera y mi nieta no son cosas. No son cosas. Tu carro es una cosa, tu negocio es una cosa, tu casa es una cosa, pero tu hijo, tus hijas, vos mismo, tu esposa, tus nietos, ellos no son cosas, ellos son la bendición de Dios. Gracia significa que yo puedo contar con la protección del Señor, lo entienda o no lo entienda. Ese carro se puede recuperar, o se compra uno más viejito, o lo oye el mío. El reloj, ya le voy a dar el mío. El salario, llegó un hermano nuevo de la iglesia donde oyó el testimonio. Él no dio ese detalle. Y llegó y le dijo: el Señor le manda esto. Exactamente el salario que le habían robado para pagar el carro que le robaron. Pero eso son cosas, Tolo. Y por último, gracia significa que puedo contar con la presencia de Dios. Perdonen que me emocionara, hermano. Me suele pasar, porque gracia significa, fuera de este sermón, gracia significa que yo esté aquí. Yo estoy aquí y lo que te he logrado por la gracia de Dios. No acepto otra explicación. Arturo, es que usted se ha esforzado, usted ha estudiado. No. Todo es por la gracia de Dios. No hay otra manera de vivir para el cristiano que no sea por la gracia de Dios. Gracia significa que siempre puedo contar con su presencia. Y aquí está la pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y usted me puede responder: ¿un pecado? No. Aquí están las preguntas. Usted diga lo que quiere y yo puedo decir lo que quiera, porque para hablar no hay que pagar. El día que todos nosotros tengamos que pagar 10 pesos por cada palabra, nos hacemos mudos. Hablaríamos menos y más exactos para cobrarlas bien, ¿sí o no? Pero como no hay que pagar por hablar, todo el mundo habla. O escucha, hermano, un hombre promedio habla 24.500 palabras al día, y las mujeres 42.000. Cuando el hombre llega a la casa, le habló 20.000 y la esposa le quedan como 38.000 todavía. ¿Sí o no? Así que hablar es muy fácil, pero yo voy a limitarme
a lo que dice el texto. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Problema? ¿O sufrimiento? ¿O persecución? ¿Hambruna? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Principados? ¿Quién nos podrá separar? Es una pregunta, tiene obligatoriamente que haber una respuesta. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Nada, nadie. Dios siempre te amará. El otro día me dijo una hermana: pastor, estoy orando y ayunando para que Dios me ame más. Le dije: qué vaina, porque no te va a amar, no te puede amar más. Mucho menos si usted cree que porque ora y ayuna lo va a amar más. Porque usted ora hoy y mañana comete un pecado, lo que hago con la mano lo borro con el codo. Así somos todos nosotros, ¿sí o no? O en México no. Por favor. Igualmente le respondo lo mismo a alguien que me dice: pastor, vieras que le fallé al Señor, ahora el Señor me ama menos. Si usted no ha leído la Biblia, lo peor de todo, y si la lee no la cree. Porque cuando usted lee la Biblia de tapa a tapa, cuando se trata del amor de Dios, aún en el Antiguo Testamento, obviamente después de la muerte de Cristo es muchísimo más claro las dimensiones, la anchura, la profundidad, la altura, la plenitud del amor de Dios. Es algo que usted y yo, hermano, no lo podemos concebir, por una razón muy sencilla, entre otras, porque usted y yo no podemos amar nunca así. El amor suyo y el mío, hasta con la esposa, es condicional. Hasta a veces con los hijos es condicional. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es eterno, es incondicional, es permanente, es constante. Él nunca dejará de amarte. No me salga con preguntitas fuera de contexto para hacerme trampitas. Hermano, y si un cristiano abusa del amor de Dios y hace loco y anda por aquí y por allá, bueno, se perderá posiblemente en el infierno, pero Dios lo ama. Porque el amor de Dios es eterno. Gracia significa que puedo contar con su presencia por su gran amor. Empiezo a terminar, hermanos. Mira, yo andaba pañuelo. La emoción hizo que se me olvidara. Oiga lo que dice Pablo después de preguntar ¿qué nos separará el amor de Cristo? Dice: antes bien, en todas estas, otra vez la palabrita, en todas estas cosas. Es que la vida suya es de cosas, pero hay cosas que no son cosas. Dichosos seremos cuando sepamos diferenciar entre cosas y bendiciones. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que os amó. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni el porvenir, ni poder alguno, ni lo alto, ni lo profundo, y escucha esto, ni ninguna cosa creada. Y ahí entra lo visible y lo invisible. Ni ninguna cosa creada. Y voy a decirles una muy buena noticia por si no la recordabais. Satanás es una criatura. No es creador de nada. No es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Es una criatura. Y dice Pablo aquí: ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia significa entonces que no tengo por qué preocuparme. Gracia significa que no tengo por qué preocuparme cuando hay oposición en mi vida, porque el Señor está a mi lado y su poder cuento con Él. Gracia significa que por qué tengo que preocuparme tanto en diferentes situaciones,
sobre todo en temas materiales, económicos, que tanta paz nos quitan y que nos estresan tanto, porque indudablemente la situación económica negativa, el tener problemas financieros, por el motivo que haya sido, estar en un hueco, en quiebra financiera, nos preocupará y nos llena de estrés. A unos se les cae el pelo, otros no pueden dormir, otros se enferman, tienen que empastillarse. Pero he venido en esta mañana para decirles que gracia significa que el Señor ha prometido ser tu proveedor, que puedo contar con su provisión, que puedo contar con su poder, que puedo contar con su perdón, que puedo contar con su protección contra los ataques del diablo, pero que también gracia de Dios significa que puedo contar siempre con su presencia. Usted y yo estamos tan lejos o tan cerca del Señor como hemos escogido estar. No es culpa ni de la iglesia, ni del pastor, ni del gobierno. Usted está tan cerca de Dios como escogió estar. Cuando usted elija estar cerca de Dios, vas a estar todo lo cerca que quieras. Pero también elegimos estar todo lo más alejado de Dios, que usted y yo queremos elegir estar tan lejos de Dios. Lo interesante aquí, mis queridos hermanas y hermanas, y termino, es que en ninguna parte de la Biblia el Señor prometió que siempre lo íbamos a sentir. ¿Prometió eso el Señor en su palabra? He aquí todos los días me vais a sentir. No. ¿Qué prometió? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo sientas o no lo sientas, gracia significa que puedes contar con su presencia aunque no la sientas. Es más, no hay momento más difícil para el cristiano atravesar en la vida que no sentir su presencia. Es uno de los peores momentos donde incluso hasta adorar a Dios cuesta. A propósito, la mejor muestra de adoración es aquella que se le da a Dios a pesar de sentirlo lejano. ¿Se ha levantado usted alguna vez sintiendo que el Señor se alejó? ¿Se ha sentido usted alguna vez como que la presencia del Señor no la sientes? ¿Ha sentido usted alguna vez que sus oraciones no pasan del techo? No hay quien en algún momento de su vida se haya sentido, no se esté sintiendo, o un día de estos se vaya a sentir así. Pero la gracia de Dios no significa que siempre lo vas a sentir. Yo ahorita mismo no siento mi corazón, no siento mi hígado, no siento mis pulmones, es más, no siento ni mis ojos, pero yo sé que ahí están, porque si no estaría muerto como un tonto de más ahí. No lo veo, no lo siento a veces, pero yo sé que Él está aquí y está conmigo y está con mis hijos. Diga conmigo, gracia significa que puedo contar con su poder. Gracia significa que puedo contar con su provisión. Gracia significa que puedo contar con su perdón. Gracia significa que puedo contar con su protección. Y gracia significa que puedo contar con su presencia. La distancia entre usted y Dios, para ponerlo en términos de distancia, es la distancia de un papá. Cuando a mi hijo le pasó esta tragedia hace 2 semanas, lo primero que hizo, todavía iba sonando el automóvil y me llamó: papá, venga, nos acaban de asaltar. Anita no estaba en ese momento, yo no podía ir a la noticia todavía. Fui a ver, resolver todo lo que hay que hacer. Pero lo primero que a él se le ocurrió fue llamar a papá Arturo, porque papá Dios había estado antes de que yo llevara. Y usted no tiene por qué vivir un día más con la culpa de cómo fallaste. No te atrevas a invocar a tu papá. Que el Señor reprenda a Satanás con esa mentira.
Tal vez con su papá usted tenía que ganarse todo. Tal vez con su papá no había manera de complacerlo. Tal vez con su papá, si traías un 80 de nota, te decía: eso es una porquería, tiene que ser 90. Llegabas con el 90 al otro cuatrimestre: eso es basura, hasta que no me traigas el 100. Hay papás así, fueron así. Tal vez su papá fue así. Y llegaba usted con el 100 y le decía: seguro el profesor se equivocó. Aquí feliz. Entonces usted crece diciendo: al papá no se le puede complacer. Y viene el pastor Tico Arturo y me dice: habla con Dios como un papá. Bueno, no soy yo, fue Jesús. Y usted me dice: si es como el mío, no. Si fue como el que yo tuve, como he tenido que atender casos de mujeres que fueron abusadas por su propio papá, tienen dificultades muy grandes. Cuando alguien tuvo un papá abusador que lo golpeaba hasta por comer mal un tamal, entonces cuando están en los caminos del Señor, creen que su papá celestial es igual. No hay manera de complacerlo, no hay manera de agradarlo. Siempre está bravo, siempre está viendo a ver cómo me maltrata. Es un Padre celestial que está en el cielo como diciendo: voy a ver cómo le incomoda la vida a este hombre. No. Y seguro usted es ese tipo de papá. Corte ya con eso y empiece una nueva relación con sus hijos. Rompa esos patrones y ese cuento de que yo fui creado así, a mí me crearon así. Sí, pero no repita esos patrones negativos, porque están desbaratando tu familia. No le han servido ni a su papá, ni a usted, ni a sus hijos, ni a nadie. Le fallaste al Señor, pídele perdón, que tu papá quiere perdonarte. Todas las mañanas en la parábola del hijo pródigo sugiere, o las tardes, que el papá, que él sí era pródigo en amor y misericordia, aparentemente salía a ver en qué momento llegaba aquel ingrato malagradecido que le prendió fuego a la mitad de la herencia. Y digo esto porque cuando el muchacho por fin se decidió a regresar más allá de los deseos, dice que viéndolo de lejos, el muchacho venía hacia él. Lea el texto. Dice que el papá corrió hacia él. Usted camina con miedo, y yo me imagino ese muchacho caminando a esa entrada de la finca, seguro con ganas de devolverse. No, pero y cuando él ve que el que viene corriendo es su papá, y el muchacho le dice: padre, porque se aprendió la letanía de memoria: padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, al menos como uno de tus empleados. Como que el Señor: váyate, maten el becerro más gordo, cambien en los vestidos, póngale en el anillo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Otro día hablaremos de la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde están los hermanos del ministerio de adoración? Que pasen, por favor. Gracia es algo que va más allá de lo teológico y de lo técnico, aunque es teológico y es técnico. El himno ese de como las águilas, ¿cómo? Cúbreme con tu amor. Dios es fiel, Dios es bueno. Yo quiero, antes de irme de Acapulco, poder provocar, y le hemos pedido al Espíritu Santo que derrame su poder y su unción, como sé y se vio que el Espíritu de Dios ha estado moviéndose en estas sillas. Le invito para que incline su rostro, así sentadito. Yo no voy a poner la mano sobre nadie. Inclinen su rostro y hablen con su papá. Por un momento, imaginémonos solo a un papá que es Dios. Dios es fiel y Él es bueno. Y ahí donde usted está, hermano, hermana, nunca olvides que puedes contar con su poder. Nunca olvides que puedes contar con su provisión. Nunca olvides que puedes contar con su protección.
nunca olvides que puedes contar con su perdón y con su presencia. Yo no sé qué es la situación material, empresarial o económica que usted está viviendo. La Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo no sé cuál es el apuro económico. Yo sé que estas cosas a uno son capaces de estresarlo, quitarle la paz. Yo no sé qué situación familiar, matrimonial usted está atravesando. Yo no sé en qué usted falló y Satanás te ha estado destruyendo tu vida con un pecado que ya hasta le pediste perdón a Dios y ya Él te perdonó. Lo perdonado está perdonado. El suyo y el mío es un papá que hace borrón y cuenta nueva. Puedes tener un nuevo inicio en esta tarde. Puedes contar con su poder, con su provisión, con su protección, con su poder y con su presencia. Alguien me dijo a mí, hermano Arturo, y los ángeles, que Dios los bendiga y son una bendición para la iglesia, pero yo no quiero ni invoco la presencia de ningún ángel. Yo puedo contar con la presencia del que gobierna a los ángeles, que es tu papá. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Ahora que usted está ahí escuchando, hermano, solamente quiero hacer una invitación. Si hay ahí en la silla alguien que siente una necesidad muy grande de invitar a Jesús a que entre en su corazón, no quiero pasar por alto esta oportunidad. Y desde ahí donde usted está, dígale a Jesús estas palabras sencillas. No importa si no te ve este predicador o el hermano o tu esposa. Lo importante es que el Señor te vea. Dígale a Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos y dígale: Señor Jesús, te necesito dentro de mí. Te necesito viviendo en mi corazón. Ya no quiero más que vivas en mi mente. Quiero que vivas en mi corazón. Quiero bajarte de mi mente al corazón, que es de quien emana la vida. Señor, ya no te quiero más concebir intelectual y teológicamente. Quiero concebirte vivencialmente. Dígale: Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi corazón y cámbiame. Perdóname, límpiame. Perdona todos mis pecados, aun de los que no me acuerdo. Perdóname, Señor, te lo ruego. Cuento con tu poder, con tu gracia, con tu amor.
quiero contar con tu protección, con tu perdón, con tu provisión, pero sobre todo quiero contar siempre con tu presencia. Te abro el corazón y te invito a entrar en él, en el nombre de Jesús. Amén. Levante la mano quien ha hecho esta oración en esta mañana, por favor. Levante la mano, miren. Tal vez usted ya la había hecho otra vez, no importa, pero la de hoy tiene esta importancia particular. ¿Sabe usted cuál es el problema de muchos cristianos? Tiene que ver con 15 pulgadas, que es la distancia que hay del cerebro al corazón. Y ese es su gran problema cuando él solo vive aquí. Pablo, en su oración por los efesinos o cristianos de Éfeso, les decía: esta es mi oración, oro para que Cristo habite por la fe en vuestro corazón, porque en la mente ahí se queda. Baje las 15 pulgadas, que es la distancia común entre un cerebro y un corazón. Él a nadie le pide el cerebro, le pide el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque si ahí no empieza, no podrás hablarlo con la mente ni con tus fuerzas. Cuando por primera vez vi a mi nieta en el ultrasonido, con unas pocas semanas, nos dice la ginecóloga: nunca había visto yo ese espectáculo. Cuando tuvimos a nuestros hijos no existía eso. Cuando se da cuenta era varón porque nació. Y recuerdo que me dice la doctora Andrea Salazar: don Arturo, doña Ana y a mi hija, ve eso, esa estructura es el corazón. Dice: la primera estructura del cuerpo humano, antes de haber pulmones, cerebro, riñones, hígado, ojos, la primera estructura del ser humano es el corazón. Y me golpeó aquello, porque el domingo siguiente prediqué y le dije a la iglesia, y se lo digo a ustedes hoy: la primera estructura que Dios te dio estando en el vientre de la madre, cuando eras apenas algo, los ginecólogos le dicen producto, nosotros le decimos criatura. Fue el corazón, para que luego cuando estamos adultos Él nos diga: lo primero que te di fue el corazón, ahora te pido que me lo entregues. Porque hay 3 cosas, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios nunca tendrá de ti ni de mí si yo no se las doy. Él nunca tendrá tu corazón si usted no se lo da. Él nunca tendrá tu confianza si usted no se la da. Y Él nunca tendrá el primer lugar en tu vida si usted no se lo da. Cuando Cristo ocupe el primer lugar en tu negocio, será bendecido. Cuando Cristo ocupe el primer lugar en tu matrimonio será bendecido. Cuando Cristo ocupe el primer lugar en una iglesia, la iglesia será bendecida. Porque todo aquello donde Cristo sea el primero, será bendecido por Dios. Que el Señor los bendiga y les amo entrañablemente. Gracias. Por el poder de tu amor.